ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta servicio de las 5 p.m. culto evangelístico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Se descuidaron y retrocedieron hacia el mundo. Ruego que ahora, Señor, les atraigas de nuevo a tu redil y pongo en tus manos cada necesidad, cada petición. Encárgate tú, Señor, de obrar según la necesidad. Danos tu palabra, háblanos, enséñanos a través de ella, porque necesitamos ser alimentados de manera espiritual. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, así como estamos en pie, en la primera epístola o carta al apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 y versículo 19. Cuando lo tenga, entonces le voy a sugerir algo, hágame el favor. Si hay algún amigo a la par suya que no tiene Biblia, entonces comparta la lectura de la palabra de Dios con la persona a la cual usted tiene a la par. El tema que vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre: el pago por mí. El pago por mis pecados sería la expresión más correcta. El pago que se efectuó, se hizo por mis pecados. Cristo pagó por nosotros. Ese es el adelanto. Pero vamos a estudiar y vamos a leer entonces estos versículos. Capítulo 1, verso 18 al 19, dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. En el análisis que vamos a hacer en esta tarde, primero quiero comenzar en forma de introducción apegándome a ciertos aspectos históricos que se dieron en el pasado dentro del mismo Imperio Romano, y luego de explicar esto acerca de la historia, de ahí vamos a trasladarnos o a pasar en una secuencia ordenada a lo que es el desarrollo de la temática, y luego posteriormente vamos a aplicar la temática, y para eso requiero de 45 a 50 minutos. Por eso le quiero hacer esta sugerencia: apágueme su celular y a la vez también no se vaya a andarse movilizando de un lado para otro, sino preste atención a la palabra que hoy vamos a escuchar. Durante la época en la que fue escrito el Nuevo Testamento, quienes dominaban los territorios, según la profecía bíblica, era el cuarto imperio mundial, llamado Roma. No es que no hayan habido otros países o otros imperios,
Pero los imperios que aparecen muy reconocidos y que forman parte dentro de la misma profecía bíblica, de manera sucesiva, es el imperio babilónico, el imperio que tuvo una alianza de dos naciones, los medos y los persas, y aparece el tercer imperio que se le llama el imperio helénico, comandado por Alejandro Magno, el imperio griego, y el cuarto que está dentro de la profecía bíblica es el imperio romano. Cuando el imperio romano, hermano, entonces conquistó y se asentó sobre diferentes lugares geográficos, se cuenta dentro de la misma historia que el imperio contaba con un número de casi 6 millones de esclavos. Cuando hablamos de la palabra esclavo, estamos hablando de personas que se les abstenía de que estos pudiesen tener todo tipo de libertad. Esclavo es alguien que es sometido, es alguien que es sometido a una persona a la cual tiene que obedecer cuando ésta le da cierto tipo de instrucciones para que esa persona lo haga, le guste o no lo guste. O sea, él no tiene que obedecer, no tiene que desobedecer, sería la expresión correcta. Está sometido entonces a un yugo, y de allí él no puede salir de su propia cuenta. Así era como el imperio romano, cuando él tomó dominio sobre diferentes lugares. Increíblemente, el dato que da la historia, algunos dicen probablemente haya sido ese, como probablemente haya sido un número más grande, pero al hablar de 6 millones, estamos hablando de un dato considerable. Entonces estos 6 millones de esclavos que eran sometidos, hermanos, a trabajar en lugares de manera forzada, a servir en las casas de los romanos. Muchos de ellos hay que recordar que eran tomados como amantes, porque la mayor parte de emperadores romanos, los que rigieron, los que administraron de manera sucesiva en Roma, según la historia, eran personas que, hermanos, tenían el vicio pecaminoso de la homosexualidad. Entonces ellos tenían jóvenes amantes. Muchos de ellos, de estos esclavos, sufrían porque eran castrados, ya que los diferentes emperadores también tenían, hermano, concubinas. El hecho es que algunos eran tratados de manera adecuada, pero la mayor parte de ellos eran tratados de manera severa. Ya una cantidad tan grande como esta significa entonces que habían personas que se les había quitado su dignidad, porque el que alguien se mantenga en un estado de tal tipo es porque ya no tiene dignidad. A un esclavo se le rebaja hasta lo más bajo, y ya no se le trata como un ser humano, sino como un animal, porque muchos de ellos eran tratados como mulas de cargas. Ahora, al dar el número de esta cantidad de esclavos que poseía Roma, hermano, la compra y venta de estos mismos esclavos dentro del mismo imperio era un negocio muy, ¿qué le digo? Muy apremiante, muy fructificante. O sea, que daba dinero el que alguien tuviese una buena cantidad de esclavos. Entonces, dentro de la compra y venta de los mismos, que era un gran negocio, si alguien, por ejemplo, le daba lástima, porque de hecho el corazón del ser humano, hermano, siente como cierto tipo de sensibilidad al ver a una persona que se le ha rebajado a una postura de ser un animal. Entonces, cuando alguien, hermano, veía esa cantidad de esclavos y quería accionar en favor de ellos, o quería poseer a un esclavo para comprarlo, agenciarse de él y llevarlo a la casa, o ya sea
para poder tener la facultad de liberarlo. Entonces la compra de los mismos, hermano, no era tan, que le digo, tan gratificante para el que lo quería comprar. Me refiero en el sistema gratificante que se necesitaba dinero para poder comprar un esclavo, gastar mucho dinero, y la persona pues os quedaba expuesta, el que lo iba a comprar, a que su presupuesto económico se rebajara. Por eso le digo, no era gratificante para la persona que lo compraba, pero para el que sabía valorizar al esclavo, entonces decía, bueno, voy a sacar provecho y yo mismo voy a recibir cierto tipo de beneficio, o puedo también liberarlo al comprarlo, ¿verdad? Entonces, allí quien quedaría gratificado sería la persona que quedaría en libertad. Pero cuando alguien, hermano, quería liberarlo, a esa persona, podía ser alguien, repito, algún amigo, podía ser alguna persona adinerada, podía ser algún familiar. Entonces, cuando alguien tomaba la decisión de comprarlo, ya sea que fuera propiedad del gobierno romano, entonces la persona venía y hacía la transacción. Al hacer la transacción, esa persona, al comprarlo, entonces podía esa persona misma otorgarle la libertad o llevárselo de esclavo. Pero si era algún familiar, pues no podía hacerlo, sino que hacía lo correcto de darle lo que esa persona merece, que es volverle la dignidad al darle la libertad. Entonces, cuando esa persona era liberada, ya sea por esa persona que era sensible de corazón, lo que se hacía dentro de esa misma transacción, ya al comprarlo, hermano, se avalaba esa liberación con un certificado escrito. O sea, no solamente se compraba nada más, sino que había algo de maneramente correcto que nosotros decimos legal, un escrito de compra y venta, para que esa persona, al ser encontrada por allá en un sitio geográfico, alguien quizás por ahí le dijera, bueno, que no eres tú el esclavo, que estabas allá, entonces, ¿cómo obtuviste tu liberación? Viene, él decía, es que mi familiar me compró, es que este amigo me compró, y él decidió darme la libertad a mí. Entonces, eso se hacía de manera continua, hermano, en algunos momentos, en el dominar del Imperio Romano. Entonces, hay personas que lo hacían. Ahora, si esto se hacía dentro de la misma historia, porque así lo comenta la misma historia, esto mismo viene como a ilustrarnos, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual de cómo nosotros nos encontrábamos antes. En el caso nuestro, quiero ir refiriendo paso a paso en el desarrollo, hermano, ¿cómo es que nosotros, en qué sentido estábamos esclavizados? Aquí era el Imperio Romano, aquí eran compradores de esclavos que los revendían, y estos compradores de esclavos los llevaban a un lugar llamado el mercado, la plaza donde los esclavos eran exhibidos. En esa plaza entonces el que compraba se hacía de dinero. El que tenía poco no podía comprar, ¿verdad? El que tenía poco podía arriesgarse, como lo narraba hace unos segundos. Pero en esa época era un negocio para muchos rentable. Entonces habían quienes compraban, eran dueños de esclavos. El imperio era dueño de esclavos también. Pero en el sentido espiritual, cuando uno ilustra esto, nosotros éramos esclavos antes, pero no esclavos de un imperio o de ciertas personas, las cuales, no se puede decir eso, ¿verdad? Nos vieron en un mercado, pero lo voy a decir, en una plaza, y
y nos compraron y ahí fueron, a partir de ese momento fueron nuestros dueños. No sucedió así. Sino que en el sentido espiritual, nosotros éramos esclavos, pero del pecado. Al igual como se daba dentro de la misma historia. Éramos esclavos del pecado. Y si éramos esclavos del pecado, hermano, hay que recordar que así como cuando una persona era esclavo por un imperio o por una persona, era rebajada, o sea, le era quitada su dignidad del ser humano. Porque cuando alguien es rebajado a una postura de animal, de servir como un animal, esa persona ha perdido esa dignidad. Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Eso indica entonces que fuimos creados con dignidad. Usted y yo tenemos más valor que todo lo creado. ¿Por qué tenemos más valor que todo lo creado? En primer lugar, porque acabo de decir la frase en Génesis, ¿verdad? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso implica que Dios nos hizo con ciertos aspectos similares que se le llama aspectos morales y espirituales muy similares a los de Dios. Entonces, ese es lo primero. Segundo, cuando Dios crea al hombre del polvo, lo crea del polvo, Dios, hermanos, lo que uno puede observar a la luz de la Biblia, todo lo que ya había creado lo hizo con el poder de su palabra. Cuando Él corona su creación en el hombre, lo hace con sus manos. Entonces, si a lo demás en 5 días, lo demás lo creó con el poder de su palabra, ahora aquí el Señor se ciñe y marca una diferencia. Crea el envase del polvo, el cuerpo del hombre, y al crearlo, dice la Biblia, que le da de lo de Él. A mí no se me cuenta a la luz de la Biblia que Dios le haya dado de lo de Él a la flora y a la fauna. Lo creó con el poder de su palabra. Dios ordenó todo este planeta que estaba en caos, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Pero todo ese orden que Dios estableció, todo lo que Dios llenó, lo hizo con el poder de su palabra. Pero en el caso del hombre, le da de lo de Él. Dice que le dio aliento de vida, le dio de su espíritu. Por eso es que nosotros tenemos valor en segundo lugar, porque nos dio de lo de Él y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando al hombre se le rebaja una condición de tal tipo, de someterlo a cargas, de someterlo a sufrimientos, de someterlo a un yugo en donde no tiene libertades, entonces el hombre es tratado peor que un animal, pierde su dignidad. El hecho es que cuando el pecado nos hizo esclavos a nosotros, a usted y a mí, hermano, nos hizo así que el pecado era nuestro captor. En la historia, los que compraban esclavos eran captores. Si era un imperio, entonces Roma era el captor de los esclavos. Entonces, si era el captor de hombres, eso significa que el pecado, cuando dominaba nuestra vida, el pecado era nuestro captor y era el dueño nuestro. Nosotros teníamos un dueño y ese dueño era el pecado. Y si el dueño era el pecado, entonces nosotros fuimos sometidos a esclavitud. Entonces llegamos a ser esclavos del pecado. Por eso es que en la Biblia aparecen frases como estas. Dice: el que comete pecado, dice, es esclavo del pecado. Porque el pecado es el captor de esa persona. Y si el pecado es el captor, eso indica que cuando alguien es esclavo del pecado, el pecado tiene como cierto tipo de similitud del comportamiento del captor humano de lo que hacía con el esclavo.
¿Qué hacía entonces? Yo se lo acabo de referir. Lo sometía a humillaciones, lo sometía a tratos horribles, hermano. Según la historia, si usted leyera la historia romana, se daría cuenta que muchos de esos esclavos eran violados. El dueño, o sea, a la hora que él quería, lo mataba, porque él era su captor, él era su dueño. Entonces, el pecado con nosotros, cuando fue nuestro captor, nos hizo que perdiésemos la dignidad con la cual fuimos creados. Muy distinto a como el hombre piensa, ¿verdad? Porque las personas que están atadas al pecado y son esclavas del pecado, creen que el captor habrá de beneficiarlos. Dice que aquí, hace 2 días, yo leí el periódico. Agarraron unos señores que ya los juzgaron en San Miguel. Y estos señores eran conocedores de la ley. Si no estoy mal, los 3 eran jueces. Entonces los están juzgando, ¿verdad? Es lo que aparece ahí en el periódico. El hecho es que uno de ellos dejó asentada ciertas expresiones en el periódico que rezaban así. Dice: yo le he servido a mi nación. Y eso es correcto. Todos servimos a nuestra nación en ciertas áreas en donde nos movilizamos. Servimos a la sociedad, servimos a nuestra nación para provecho. Pero esta persona saca su conclusión y lo enreda con un dicho. Dice: le he servido a mi nación y cómo me están pagando. Y entonces ahí introduce el dicho aquel que dice: el que sirve bien a Satanás, Satanás mal le paga. O sea que él ve que la remuneración que le han dado al juzgarlo, al haberlo encontrado culpable, es severa. Ahora, yo retomo, lo estoy ejemplificando ahorita, ese hecho que sucedió hace varios días, en el periódico aparece, muy sonado. Hay personas que están en el pecado y creen que el pecado, que es su captor, lo gratifica. Y lo ven en este sentido porque ellos disfrutan el pecado. Dicen: no, hombre, si el pecado, desde que me hizo, porque él es el captor, me capturó, diría, me ha dado bastante. Mire, si me ha dado mujeres, me ha dado chicas bien bonitas. Entonces, denoten cuán engañoso e ilusionario es la supuesta gratificación del pecado. Ese es ilusionario. Tú puedes verlo del momento, pero eso va a desaparecer. Entonces la gente se siente como gratificada. Dicen: no, si yo soy feliz desde que dejé a mi esposa, soy feliz desde que abandoné a mis hijos y los dejé con su madre, y están con una persona quizás más joven, más bonita, y ellos se sienten gratificados, se sienten bien emotivamente. Y dicen: no, hombre, sí. Pero la escritura es muy correcta cuando nos dice: tu pecado te alcanzará. Y la misma escritura dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces la persona se siente como, hermano, acomodada. Dice: no, si me está tratando bien mi captor. Así comienzan muchas parejas que abandonan a su esposa, abandonan a su esposo, las mujeres, o están viviendo de manera ilícita. Tienen su amante, la mujer es casada y el hombre es casado y está viviendo a escondidas. Y se sienten como gratificados y nada, dicen: no, si en lugar de sentirnos sufridos, en lugar de estar sufriendo enfermedades, mejor, más rejuvenecidos. Usted puede abrir la página del internet y aparecen frases muy engañosas como: es lícito estar en adulterio, es lícito fornicar, es gratificante el complacerse uno a sí mismo, hágalo porque es beneficioso para usted, en lugar de que sea infiel. Y cualquier persona que no esté preparada
me estoy refiriendo a un cristiano, puede hacerlo, puede ser incentivado o motivado a poder esclavizarse en su captor, el pecado. Entonces muchos aparentemente se ven gratificados. Y en el momento no sucede nada, hermano, presentan a su tercera y cuarta mujer, miren qué bonita, y le da carita y todo, hermano, pero el captor se está volviendo así un poco amable, ¿verdad? No, si yo te amo a ti, mi esclavo, no, si yo te quiero, para demostrártelo, que te amo tanto, dice el captor, te voy a dar más placeres. Y por eso es que hay una frase que reza así, no se encuentra en la Biblia. Dice que cuando una persona comienza por un pecado, continúa otro. O sea que se desencadena un montón de eslabones que lo van atando, lo van atando, lo van atando. Hoy cometió o tiene una relación ilícita con alguien, mañana se va a volver bolo. Y después de ser una persona bebedora de alcohol, después va a terminar en la cocaína, después en otra droga, hasta llegar de último a ser homosexual. Porque un pecado desencadena otro pecado. La persona, entonces el captor se va volviendo más fuerte. Y entonces cuando está más fuerte, cholo diríamos, vas a sentir que ya no te gratifica. Vas a comenzar a recibir el fruto de lo que has sembrado mal. Y le vas a decir al captor, ¿y por qué ya me hacía feliz pues? ¿Por qué no continúa haciéndome feliz? ¿Por qué? Porque el pecado, que es el captor del hombre, jamás puede hacer feliz la vida del hombre. Jamás. Y así, hermano, todos los seres humanos, sin hacer acepción de personas, estábamos cautivos por el pecado. Y nos tenía bien aprisionados. Y nos hizo rebajarnos, porque cuando una persona está en pecado, llega a grados, hermano, en que la persona desciende en su moral a la postura de un animal. Yo conocí a un amigo, tengo un amigo que él es abogado en Santa Ana. Nos conocimos cuando yo era un adolescente, 16 años. Recuerdo que él me invitaba a los lugares estos donde hay barras, show. Y él con su familia ya era una persona más mayor que su servidor. Yo asistía, era mundano, no tenía ningún temor de Dios para nada. Y lo tremendo es que comencé a observar que él tenía muchas chicas. Y lo tremendo es que ahí en esas barras show no solamente se departe cervezas, no solamente se comparten mujeres por dinero, sino que es un lugar accesible, apropiado para poder vender drogas. Y ese mi amigo fue gratificado por el pecado, se sentía bien con las chicas, con las cervezas, las birrias, las congeladas, las chelas, la que bien se acuerda. Y después de eso pasó al vicio de la droga. Usted no lo creería, pero él hace, los últimos años que yo lo vi, hace 3 años, con saco negro en una de las esquinas. Todos ustedes han de conocer la Mega Boutique. Levántenme la mano, ¿cuántos conocen? No se hagan, hermanos, si allí los he visto. Entonces allí en una esquina hay una cantina. Siempre vea, cada vez que usted va ahí, en la 18, ahí para los 18 en la Mega Boutique,
y una media cuadra y una cantina en esquina. Yo le digo porque todavía hace unos años yo tenía relación con un pariente que ahí tenía un lugar donde arreglaban bicicletas. Se llamaba Taller de Reparación de Bicicletas Mena. Él es familia mía. Un ciclista muy reconocido en la ciudad de Santa Ana, pero era su tallercito, ahí lo tenía. Entonces, por ahí hace unos años fue la última vez que yo vi a mi amigo, un abogado muy reconocido en la ciudad de Santa Ana. Usted me dirá, pero ¿cómo, pastor? Todavía ejercía. Un hombre que tenía cerca de 62 años, se miraba como de 85, pidiendo para tomar. Hasta les ayudaba a lustrar zapatos a los lustradores, que es un oficio, ¿verdad?, lícito, es un trabajo. Les ayudaba o hacía mandados a las personas de por allí, un abogado muy reconocido. Usted me preguntará, pastor, ¿y por qué llegó hasta ese grado? Por el pecado. El pecado es captor, el pecado te arruina, el pecado te mata. Pero muchos no lo ven así. Lo ven como algo muy complaciente. Pero este captor, hermano, este captor que es el pecado, cuando viene a la vida del hombre es para destruirlo, para arruinarlo, para matarlo. Cristo, por ejemplo, habló de Satanás, ¿verdad? Porque Satanás es el que dio origen al pecado. Satanás es el origen del pecado. Cristo mismo dijo, Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Diga que eso es lo que hace el pecado. El pecado viene para matarte espiritualmente, para quitarte lo que Dios te ha dado, la dignidad. El pecado viene para robarte, hurta, te quita la paz, te quita tu familia, te quita todo. Matar, robar, y viene para destruirte, no para hacerte feliz. Entonces, hermanitos, si todos estábamos en esa postura de un captor fuerte que dominaba, porque es fuerte, hermano, y todos se sienten bien. Antes andaba sin 5 cuando estaba en el evangelio, porque hermano Wilber todos los domingos pedía. Y hoy que he comenzado a vender marihuana, las grandes bolsas de dinero de la noche a la mañana, se ve gratificante. Pero cuando el pecado te amarra, ya te agarró. Entonces, hermano, si he hablado de esto, las repercusiones, la forma en la cual actúa el captor, hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo el hombre puede hacer para salir de esta situación? ¿Cómo puede hacer el hombre? ¿Cómo puede hacer para salir de una situación tan paupérrima, para poder quedar en libertad de ya no estar atado a este captor? Bueno, recordemos la historia, porque para eso nos sirve la introducción. Cuando un esclavo era llevado a la plaza, al mercado, entonces podría venir un pariente. Ese pariente, claro, el primer requerimiento, que tenía que ser cercano. Segundo, tener la capacidad económica para poder comprarlo. Entonces, el mecanismo que se utilizó en el lado humano dentro de la historia para liberar a un esclavo, sacarlo de esa indignidad en la cual estaba y darle libertad, en ese mismo procedimiento, si era cercano, si tenía la capacidad económica, entonces, ¿cómo poder ser liberados de este captor? Que no es tan fácil. ¿Cómo podré salir yo de eso? Bueno, si la libertad de una persona en el lado secular era pagar un precio para dejarlo en libertad, es allí el dato importante que quiero dar, donde hay un ser que aparece en escena.
Levánteme su mano y dé gloria a Dios en esta noche. Veámonos usted y yo en el mercado, en la plaza, expuestos de manera pública, desnudos, porque se desnudaba un esclavo. Porque para que alguien lo comprara, revisaba parte por parte, desde abajo. Hay un libro que es muy contemporáneo, es así de grueso, es un libro secular, se llama Raíces. Hollywood lo llevó a la misma cinematografía. Entonces se tornó en una película, pero es un libro. Yo lo leí cuando tenía 19 años, ya muchísimos años. Entonces lo llevaron a la pantalla y hace de notar ese libro muy bonito de los africanos que fueron traídos a América. Se le revisaba hasta la boca, los dientes, los brazos. En el lado secular habían esclavos fuertes, pero en el concepto espiritual y en el concepto ahí, fusionándolo en el lado humano, al revisarnos a nosotros, ay Dios mío, hermano, y ser expuestos desnudos en la plaza pública. Y alguien se acercó y hubiese dicho, ¿y ese cuánto querés? Pido 3,000 a 4,000 a 7,000 dólares. Pero ni un rábano vale. De tan fregados que nos tenía el diablo y el pecado, de tan rebajada que estaba nuestra dignidad, que no la teníamos, nadie podía ofrecer nada. O sea, ¿qué significa? Que si nadie ofrecía nada, estábamos condenados. Estábamos fritos, como decimos en salvadoreño. Estábamos tan fregados que rogábamos: a mí, comprame, dame la libertad. Nadie, si no vale nada, mira las muelas podridas. Porque el pecado lo deja arruinado a uno, hermano. Mira, antes tus orejitas eran bien bonitas. Oréjate, no digo nada. Tus ojos antes eran preciosos y hoy se te han arruinado. Tus pies ya no te sirven. Mira las grandes uñas que tenés, como que eran la curva de la muerte. Tu cabello se ha deteriorado, se ha encanecido. Ya no tienes las fuerzas. Eso no vale nada. Pero fue ahí donde el Hijo de Dios apareció en escena. ¿Pero por qué aparece en escena? Porque Él estuvo determinado a pagar un precio por lo que no tenía valor. El captor ahí estaba, que era el pecado, y el que colocó al captor, que fue Satanás, ahí estábamos. Él se burlaba. ¿Y quién va a dar algo por eso? No vale nada. ¿Recuerda la película de Mel Gibson, en que aparece una vieja pelona? No sé si la ha visto en la película usted, con un niño chineado, todo horrible, y cara de guayaba. Entonces, es que en cada escena, cuando el Señor está siendo golpeado, aparece, o cuando el Señor está siendo tentado, aparece horrible aquel cuadro, ¿verdad? Yo veo esa escena similar a como cuando nosotros estábamos en el mercado, en la plaza, siendo expuestos públicamente. Aparecía el diablo burlándose. No vale nada. Mira cómo lo tiene el pecado. Pero Él apareció en escena. Juan 3. Número glorioso, Juan 3. Número clave de compra y venta, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele gloria a Dios. El Señor apareció en escena. Él fue enviado desde arriba.
para que toda la compra se hiciera de manera correcta y legal. Y nos dio una plaza. A mí me vio con una enfermedad incurable. Los amigos que te empujan donde las prostitutas, el diablo que te empuja a la relación ilícita, te quebrará. Esa carita que hoy tienes por andar jugando a ser evangélico y te has metido en pecado, te quebrará. Hoy sonríes porque estás escondido nada más chateando con el celular y te ves a escondidas en Guatemala. Yo no sé a quién Dios le está hablando en palabra de ciencia. Y no te daña, todo lo tienes muy oculto. Y hasta más gordita te has puesto, por no decir preñada. Y nadie sabe nada. Y va a resultar con aquel cuentecito de muchos. Iba para el trabajo y de repente me cayó alguien y me violó. Cuando es el pecado preña. El pecado sale a luz siempre. Tanto en el hombre como en la mujer. Ahí estábamos todos arruinados. Algunos sin manos, sin dientes, todos borrachitos, tapones de cuneta, mujeres deterioradas, su cuerpo todo hecho leña, jóvenes destrozados. Y ahí estábamos así como cuando se paran los que están en calzoneta y los exponen en Cuatrovisión. Noticias Cuatrovisión presenta 30 personas que agarraron en Chalchuapa. No es mentira lo que le digo, vea que se parecen en calzoneta, algunos con ginas. Y uno dice, pobrecitos, ni comían. Todos sequitos, hermano, durmiendo en las fincas, durmiendo en los montarrales. Y a mí me conduele eso, yo derramo lágrimas. Presentan 10 mujeres que andaban haciendo esto y pobrecitas, hermano. Si la ciguanaba es más guapa que ellas, todas desmelechadas, porque ni tiempo de peinarse les quedó. Mire lo que hace el pecado. Y la carita así, mire, hermano, como diciendo, ayúdenme. Si me ayudan ya no vuelvo a cometer lo que hacía. ¿Y qué? Cuando lo llevan a juicio, decretan, según las pruebas que ellos recaben o recauden, así será la evidencia y así será la sentencia. Usted y yo estábamos sentenciados a muerte, flojos, todos aguados. Y hoy se para bien usted, hermano. Antes así caminaban las hermanas, ¿ve? Hoy no, hoy rectas caminan porque ya el Señor ya obró, hermano. Si antes así caminábamos nosotros, ¿ve? Todos pandeados. Cuando Él vino de arriba, Él no vino para pagar el pábilo que humea. Él no vino para quebrar la caña. Él vino para enderezarla. Así lo dice el profeta Isaías. Quebrados, enfermos, deteriorados. Pero Él fue enviado de arriba para pagar un precio. A ese precio que Él pagaría se le llama redención. Redención dentro de las Escrituras. Habla de la forma elocuente sobre nuestra redención del pecado. Para observar a la luz de la Biblia acerca de esta expresión de redención, le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Romanos 6:18. Y usted va a leer ahí Romanos capítulo 6, versículo 18. Si no lo encuentra, yo se lo leo desde acá de la cátedra del púlpito. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Está hablando de esa redención, del precio que el Hijo, para el cual el Hijo fue enviado a pagar en esta tierra.
Sé que Pablo describe aquí la misma redención del hombre por el hecho de haber sido liberados por el pecado. Y ahora que hemos sido libres del pecado, somos siervos de justicia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿No se alegran? Somos siervos de justicia. Hay otro texto más que se encuentra en Gálatas capítulo 1 versículo 4. Gálatas 1:4 dice así: el cual se dio a sí mismo, hablando del que vino a comprarnos, que es Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo. Él se entregó por nosotros para comprarnos, para liberarnos de nuestros pecados y del presente siglo malo. Eso es hablar del comprar, hablar de redimir. Y solamente hay uno que podía hacerlo, hermano. Aunque usted tuviera parientes cercanos en el aspecto sanguíneo, tuviese amigos que lo estimaban a usted, ninguno de ellos hubiese podido pagar o comprar o sacarlo o liberarlo de esa condición. Tenía que ser un pariente más cercano, y ese pariente más cercano es el que nos creó. ¿Quién es? Jesucristo. Él era el pariente cercano, el Hijo de Dios. Hay otro texto más, quiero que lo abra por favor, en Colosenses capítulo 1, ahí está cerquita. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Efesios 1:7 vuelve a repetir las frases. Ahí en Efesios 1:7. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor. Reza así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aparece la frase redención, redención, redención. Ahora de estos textos en los cuales hemos buscado para ejemplificar esa expresión, redención, hay también dos términos griegos legales que definen esta expresión redención. O sea, le estoy diciendo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, aparecen dos expresiones, dos términos legales para definir esta palabra. El primero es la expresión en el griego que se escribe así: agorazo. Agorazo. El segundo término también es, aparte de agorazo, es exagorazo. Cuando uno observa la palabra en el griego agorazo y exagorazo, definen lo que es la redención. Pero ¿cómo la definen? Estos dos términos. O sea, los dos términos están relacionados el uno con el segundo. Agorazo con exagorazo, los cuales se refieren a adquirir algo a un precio. O sea, usted y yo fuimos comprados por un precio para poder liberar, volviendo al ejemplo de la introducción en la historia, a un esclavo. Se necesitaba comprarlo con dinero. Tenía que tener la capacidad. Usted y yo, ¿cómo podíamos ser liberados? Por alguien que quiso adquirirnos, para él ser, dígalo fuerte conmigo, nuestro dueño. ¿Quién podía querernos adquirir a nosotros? Por eso es que la palabra agorazo y exagorazo, dice que en el Nuevo Testamento se usan para hacer denotar una adquisición o redención espiritual. O sea, no vaya a pensar
en el aspecto material, sino cuando los dos términos se utilizan es para referirse a la adquisición o redención espiritual del hombre. Por eso es que cuando uno abre la Biblia, quiero que lo haga en Gálatas ahorita. Vamos a irnos a Gálatas. Váyase a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vamos a retroceder ahí en Gálatas 3:13. Dice la Escritura, ahí en esa expresión de Gálatas 3:13, de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está. Una adquisición o redención en el sentido espiritual. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él nos liberaría con estos términos que aquí se nos dan a conocer. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Yo lo voy a leer, si usted no lo encuentra, hermanito, despreocúpese, ¿verdad? Usted dice, es que veo, no tengo mucha visibilidad. Yo lo leo desde aquí. Dice así como está escrito el verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este cántico lo cantaban los redimidos allá arriba. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Aplicando el término, ¿verdad? Al adquirirnos de manera espiritual. O sea que lo que el término describe es nuestra redención. Por eso es que aparece otra frase en el griego, que es la frase en el griego lutro. Esa otra frase, que es la segunda frase en ese término en el griego, lutro, significa liberar de la cautividad. O sea que, hermano, este redentor que vino desde arriba es el único el cual podía llenar los requerimientos para comprarnos y liberarnos de nuestra cautividad. No había otro más. Según lo que reza también, retrocediendo nuevamente, en Efesios capítulo 1, el versículo número 7, reza así, de la siguiente manera, el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lutro, liberar de la cautividad. Ahora, aparte de eso, quiero mencionarle también un aspecto importante. Esta expresión de lutro se usó de forma intensificada. ¿Cómo de forma intensificada? De lutro pasó a una expresión en el griego un poquito más alargada, que es la palabra apulotroxis. Apulotroxis se refiere y se traduce como redención. Y cuando uno lo extensifica, se refiere al hecho de pagar un rescate para liberar a alguien de un cautiverio. Expresión apulotroxis en el griego. Ya no es solamente la palabra lutro, sino apulotroxis. Hermano, el precio de quien nos compraría sería un precio alto. No era tan fácil que el pecado pudiera soltarnos, porque cuando el pecado se vuelve dueño de alguien, no es tan fácil que te suelte. Pero cuando es Dios el comprador, es el mismo Dios hecho carne, ahí no hay tales. Por eso es que Él vino. Jesucristo es nuestro redentor. Él pagó el precio por nuestra liberación, por la suya y por la mía, para salvarnos de las manos de la iniquidad y de la muerte. Por eso es que Él vino hace 2000 años.
Y la pregunta del millón es: ¿cuál fue ese precio que Él pagó por nosotros en el mercado, en la plaza espiritual? ¿Cuál es el texto que buscamos como base para poder iniciar esta temática? Díganmelo fuerte. Díganmelo fuerte. ¿Cuál es el texto que buscamos como base? Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Cómo dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Está hablando del pago, del rescate, como oro o plata. Ese no fue el precio. El oro y la plata no podían comprarnos en el mercado espiritual. El oro y la plata, que tenían valor en esa época muy grande, no podía sacarnos de la cautividad en la cual estábamos metidos. No valía nada. Valía para la compra de esclavos humanos, pero para la compra de esclavos en el sentido espiritual y físico no tenía valor. Para algunos el dinero tiene valor. Puede mandar a hacer una buena casa, puede comprarse un buen automóvil, puede hacer eso, construir edificios, building, pero el dinero no lo saca del cautiverio espiritual. Por mucha plata que alguien tenga, no lo saca de ese sitio donde el pecado lo tiene sometido. No lo saca. Me recuerdo de una madre que venía en el bus. En esa época yo no tenía vehículo. Nos encontramos en el bus y yo venía con su muchacho, hijo de un futbolista muy reconocido en Santa Ana, del Club Deportivo FAS. Entonces la madre era muy amiga de nuestra familia y ella lo traía de un lugar, de un centro de rehabilitación. Y llorando me dice: Pastor Wilber, lo he llevado aquí, lo he llevado allá, y mi muchacho no se me compone. O sea que había gastado todo lo que estaba a su alcance, y la hermana es pobre. Ella no tenía dinero, pero había pagado para ver si con los tratamientos que le hacían al muchacho salía adelante. Usted puede emplear dinero en lugares de rehabilitación, llevando al psicólogo al muchacho. Cuando el pecado te ha atado, el dinero no puede pagar tu precio espiritual. Para terminar la historia, el muchacho murió, porque él no podía, nadie podía pagar el precio de sacarlo de la atadura en el cual estaba por el pecado. Cuando Cristo vino, Él nos sacaría de las manos de la iniquidad y de la muerte, pero tenía que pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio de redención? Según lo que dice aquí, fue no cosa corruptible como oro o plata. Aquí no tiene sentido el dinero. Quisiera pagar $1,000 para que mi hijo saliera de las drogas. No puedes pagar nada. Aquí se trata del que vino hace 2000 años y ya pagó. Creer que Él ya pagó. Entonces, cuando Él vino, Él pagaría. Pero ¿con qué pagaría? Según lo que leímos en Efesios 1:7, el precio sería su sangre. Su sangre. Y eso es lo que dice aquí el texto. Sino con la sangre preciosa, verso 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando usted abre su Biblia, en Juan capítulo 1, hay una frase que allí reza así. Como ya se le estaba terminando, ya estaba llegando a un límite el ministerio de Juan el Bautista, él quería que sus discípulos conocieran a quién habrían de seguir de ahí en adelante, haciendo una transferencia. Juan lo señala porque el Señor venía caminando, y Juan les dice a sus discípulos: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló.
Pues a eso se refiere aquí. Preciosa sangre, como de un cordero sin mancha. Hay requisitos que llenar. Tenía que ser más que un ser humano. Tenía que ser 100% Dios y 100% humano. Y a través de su sangre, eso sería la transacción. Mi sangre será el precio por rescate de toda la humanidad, que no vale ni un comino. Aunque tú, diablo, te burles, yo he decidido pagar ese precio y morir en una cruz por amor a ellos. Nadie hubiese querido o podido pagar un precio por lo que no servía, pero Él sí se dispuso el hacerlo. Aunque estábamos todos quebrados, todos hechos leñas, Él nos vio arruinados, pero así nos amó. Así nos vio arruinados. Y Él dijo: yo voy a pagar con mi sangre. Por eso es que fue necesario pagar con su sangre, sangre del Hijo de Dios, para adquirir de nuevo a los hombres, comprándolos Él mismo, haciendo esa transacción en el mercado de esclavos del pecado. Por eso es que ahora uno entiende por el cual Cristo, hermano, dio su vida, derramó su vida como un pago sustitutivo, expiatorio, de pago por nuestros pecados. El justo por los injustos. Él lo hizo todo por nosotros. Por eso es que la frase que rezaba hace unos minutos: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fue la preciosa sangre de Cristo la única que podía pagar ese precio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que la preciosa sangre de Cristo es un emblema de su muerte expiatorio sustitutivo. Y es lo único lo cual libera la vida de una persona de su culpa, la culpa del pecado. Y a Él sea la gloria, el poder y la honra por lo que Él hizo por nosotros. Por eso los que están aquí, los que son amigos, no hay nada quien pueda redimirte. No hay nada que te pueda sacar de ese lío. Mira, estás pensando ser feliz, te vas a ir para Estados Unidos, una patada te va a sacar Trump, porque es lo que está haciendo ese hombre hoy. Que muchos, para ser felices, cambian de colonia, cambian de marido, cambian de mujer. Una mujer y un hombre no te pueden hacer felices. ¿Sabes que había en la historia de la Biblia una mujer que se le llamaba la mujer samaritana, que no conocemos su nombre? Había tenido 6 maridos, ¿verdad, hermano? Y ninguno de ellos pudo satisfacer o llenar el vacío que había en su corazón. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Nadie te puede sacar de esa vida arruinada, porque algunos, cuando se les invita, dicen: deje el pecado primero y después me rindo al Señor. Deje que solucione mis problemas y después sigo a Cristo. No, con tu vida arruinada no puedes ni dar un paso, ni de aquí para allá. Pero permítele a Cristo, agénciate por la fe de esa redención, porque Él vino a pagar ese precio. Él vino a tomar mi lugar de manera sustitutiva, y su sangre, la cual Él derramó, nos limpia de todo pecado. Hoy estamos limpios, y limpios para siempre. Hemos sido comprados para siempre, señores. Hemos sido perdonados para siempre, Señor. Alábele que Él vive. Somos libres para siempre. Por eso somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, porque una persona que no ha sido redimida no sirve a quien ahora lo ha comprado. ¿En qué posición están todos aquellos que siguen diciendo: es que yo no quiero,
Es que yo no me gusta hacer esto. ¿En qué posición estás tú? ¿Eres todavía esclavo del pecado? ¿Estás subyugado al pecado? ¿Obedeces los dictámenes del diablo, del pecado? ¿O obedeces a aquel que ahora te ha rescatado, te ha comprado a precio de sangre? Por eso es que los cristianos, antes de iniciar la explicación de la palabra en las congregaciones, primero le adoramos a Él. ¿Por qué hay música y por qué no van directamente al mensaje? Porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria por lo que hizo por nosotros. ¿Por qué los cristianos sirven con un uniforme? Tienen célula en su casa de manera obediente, se apegan a lo que se les enseña, sirven, invitan amigos. ¿Por qué lo hacen? Porque tenemos amor hacia las almas. No digan amén porque ustedes no la tienen. Hacia las almas perdidas. No está pasando el tiempo bajo un techo, pasando el agua con 3 o 20 personas o 30, 40, bien felices se sienten, y ninguna de ellas viene a la iglesia. Cuando uno ama y está agradecido, uno sirve de quien ahora le pertenecemos, porque ahora somos pertenencia absoluta del Señor. Para constatarle esto, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos papito, porque Él es nuestro papá. Así es que usted, querido amigo, usted no puede salir por sí solo. Ábrele su corazón a Cristo, porque Él ya lo hizo. Él ya le redimió, Él ya lo compró. Evidéncieme ahora, dando ese paso importante de entregarle su vida a Cristo, ya sea por primera vez o usted que anda fuera del evangelio, que nada le parece, solo anda imponiendo. Es hora de que usted ya no imponga, es hora que usted obedezca y ya no actúe de manera rebelde, sino que se sujete a aquel que lo tomó y lo compró a precio de sangre. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, por favor. En las tinieblas. Mover, por favor, de su asiento. Sus niños están bien. El precio fue grande. Salvación. Él venció la muerte y vive para